8 en Canarias. Última hora en La Linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Última hora que llega desde Marruecos, lo acabamos de conocer hace unos minutos. Rabat está dispuesto a recibir a todos sus menores de edad no acompañados que estén en España. Ese es el titular, lo cuenta la agencia EFE. Asegura que el rey Mohamed VI ha dado una instrucción para que se trabaje en favor del regreso de esos chavales a su país de origen. Recalcan que eso va a ser posible si España levanta los obstáculos judiciales y administrativos que impiden hacerlo. Rabat recuerda, eso sí, que esto no es nuevo y que ya se recoge en un comunicado que sellaron con el gobierno español en 2021. Entiendo que esos obstáculos judiciales de lo que habla Marruecos es la propia ley española, que lo que hace es protege al menor en una situación de indefensión. Vamos a seguir indagando y a lo largo de esta linterna te trataremos de explicar en qué consiste esto. Hablando de la cooperación del país vecino en esta materia, le han preguntado sobre este asunto al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. Esto es lo que ha dicho después de su reunión con el rey Felipe VI en el Palacio de Maribén, de Palma. Nuestra frontera pues es vulnerable. Nuestra frontera está en manos de un país tercero que además no reconoce la soberanía de Ceuta. Por tanto, esto genera inquietud, preocupación, angustia en el conjunto de la población y yo lo debo de transmitir. Juan José Vivas además ha asegurado que don Felipe está comprometido con viajar a esta ciudad autónoma. No ha puesto fecha, ha dicho que en cuanto pueda lo hará, y te recuerdo que esta sería su primera visita oficial a Ceuta desde que es rey. No ha viajado nunca ni a Ceuta ni a Melilla. La única vez que los reyes españoles estuvieron en las ciudades autónomas fue hace 32 años. Lo hicieron Juan Carlos I y Sofía, y doña Sofía, en 2007. La Linterna. Expósito. COPE. Estar informado. ¿016, dígame? Tranquila, te vamos a ayudar. Laura tenía 50 años, Gloria 44. Son las dos últimas mujeres que se suman a la larga lista de asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Con ellas ya son 35 en lo que va de año. 11 de ellas solo en este verano. A los hijos de Laura, a las hijas, a su hijo, a su familia y a sus compañeros y compañeras de la Guardia Civil, con todo nuestro cariño y apoyo, y no os vamos a dejar nunca. Si os parece, vamos a guardar 2 minutos de silencio en homenaje a Laura. Así sonaba la concentración celebrada esta tarde en Llanes, en Asturias. En el cuartel de la Guardia Civil de la localidad asturiana estaba destinada Laura. Su agresor, también del Instituto Armado y con el que se encontraba en trámites de divorcio, le disparó varias veces hasta dejarla sin vida. Alba Gutiérrez, buenas noches. ¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Después de asesinarla, falleció tras ser abatido por los disparos de sus compañeros que intentaban evitar la agresión. El hombre de 49 años tenía expedientes abiertos por violencia machista. Las primeras investigaciones señalan que el autor del crimen ya no disponía de arma reglamentaria y que al parecer habría robado otra para matarla. La agente asesinada, Laura, era de Madrid, tenía 50 años y 3 hijos en común con el agresor, uno mayor de 18 años y 2 gemelas de tan solo 14. La víctima estaba registrada en el sistema Biogen por malos tratos. En menos de 24 horas se producía otro asesinato machista. Gloria perdía la vida tras ser degollada en un centro comercial de Murcia a manos de su expareja, que ha sido detenido esta madrugada. Alba.
El agresor se dio a la fuga después de acuchillar a su expareja en el interior del taller de zapatería en el que trabajaba y al parecer dejó el cadáver en el establecimiento. Los medios locales apuntan a que el hombre le mandó un mensaje a un trabajador en el que le pedía que no se acercase al negocio. Habría confesado el asesinato y avisado de que el cuerpo de su mujer estaba en el interior del taller. Después, los agentes se encontraron con el cadáver y los servicios de emergencias solo pudieron certificar su muerte. El agresor tenía en vigor una orden de prohibición de comunicación con la víctima, con la que tenía en común una hija de 5 años. La lacra de la violencia machista en España nos vuelve a llevar a preguntarnos qué es lo que está fallando en el sistema. España cuenta con un buen sistema legislativo contra la violencia machista, lo dicen los propios magistrados. Entonces, ¿qué ocurre? ¿En qué fallamos? Esta noche en La Linterna analizamos el aumento de casos de la violencia machista y las herramientas con las que cuenta nuestra legislación para hacerle frente. En verano, las cifras aseguran que hay un aumento en los casos de violencia machista. El calor, el tiempo de vacaciones, hace que se pase más tiempo en casa y esto provoca actitudes más agresivas. Este aumento también se ve reflejado en el trabajo de los jueces especializados en esta materia. Auxiliadora Díaz es jueza especialista en violencia machista. En Mediodía COPE ha explicado el número de casos que ha llegado a tener en solo unas horas. Más personales en los juzgados, por supuesto, eso sí es verdad que se lo digo, que eso sí que hace bastante falta, porque, por ejemplo, hoy tengo 12 detenidos, ¿no? Imagínense en un juzgado de guardia, ¿no? Ayer tuve 10, el otro día tuve 9, pero es que mis compañeros están de la misma manera, es decir, el número de asuntos que nos llegan, la verdad que son bastantes. Y no es la única. A lo largo de los últimos meses te hemos contado en esa linterna que los juzgados no solo trataban delitos de violencia dentro de la pareja o expareja, también iban a asumir la competencia de todos los delitos sexuales, es decir, delitos que tienen que ver con la violencia sexual, trata con fines de explotación, matrimonios forzosos y mutilación femenina. Nos lo ha contado Miriam, jueza de violencia de género en Sevilla. Los medios personales y materiales siguen siendo los mismos el día 2 que el día 3 de octubre. Y con esos mismos medios materiales y personales pasamos a asumir toda esa competencia. Y el problema está en que ya estamos avisando desde hace mucho tiempo que esto es inasumible porque ya estamos muy tensionados, ya estamos muy por encima de nuestra capacidad. Miriam nos contaba que las protestas por esta cuestión no eran una cuestión de ahora. Llevaban meses intentando que el Ministerio les hiciera caso. No es algo nuevo, no es algo que haya surgido de ayer, desde la misma tramitación y promulgación de la Ley Orgánica 1.25 y lo llevamos diciendo desde el 8 de marzo. Este es el tercer comunicado en menos de 6 meses. Francisco Gutiérrez es titular del Juzgado de Violencia contra la Mujer número 2 de Sevilla. Francisco, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Lo primero, gracias por atender la llamada de La Linterna y más en verano. Así que muchísimas gracias. Nada, a ustedes. ¿Este elevado número de víctimas os sorprende a los jueces? Porque estamos hablando de una cifra realmente importante. Bueno, no solamente no nos sorprende, sino que hemos visto cómo ha evolucionado negativamente con el paso de los meses la asunción de nuevas competencias y el aumento también de nuevos casos de violencia. Tanto como decía mi compañera auxiliadora como mi compañera Miriam, esto ya veníamos denunciándolo hace ya algunos meses, que era inasumible establecer nuevas competencias en materia de violencia sexual y trata, y además el hecho de que estos juzgados, estas secciones de violencia, en funciones de guardia, estamos a unos niveles de saturación y desbordamiento que hacen que, tengamos que adoptar medidas, sobre todo fundamentalmente de protección de la víctima, pero sin contar con el tiempo y los recursos necesarios para una atención más personalizada e individualizada. Hay una cuestión que creo que es importante que sepamos. En la lucha contra la violencia machista se han hecho cosas. O
O sea, hace años que funcionan muchísimas. Hace años y que le funcionan. Le puedo decir además que hemos sido pioneros en Europa. Esto es algo que es importante resaltar. Hemos sido pioneros en Europa con una ley por primera vez integral del año 2004, cuando ningún país de la Unión Europea aludía a este fenómeno específico de la violencia, que a pesar de ser un fenómeno que el propio informe de Naciones Unidas alude como uno de los supuestos más importantes de crimen, por encima incluso del tráfico de droga o de la tenencia ilícita de armas. Por tanto, sí que se han hecho muchas cosas, pero las últimas que se han ido haciendo a nivel legislativo han supuesto un empeoramiento de la situación de estos órganos judiciales. Vamos a tu trabajo. O sea, desde que se inicia la instrucción de un caso hasta que hay una sentencia, ¿cuánto tiempo puede pasar? Pues depende de si el proceso penal adopta el tipo o la naturaleza de procedimiento urgente, como juicio rápido, en cuyo caso pues es una situación mucho más efectiva, más inmediata, pero no todos los casos que se elevan o que se llegan a un órgano judicial de violencia pueden instruirse como juicio rápido, en cuyo caso estamos hablando aproximadamente de 2-3 meses. En cambio, hemos visto que la evolución de este tipo de delitos, hemos pasado de una violencia física a una violencia ya psicológica, incluso especialmente en los últimos momentos, una violencia digital que requiere una serie de pruebas y una serie de diligencias de investigación que son más complejas y que requieren mayor tiempo, especialmente en el ámbito de la violencia psicológica con los informes de la Unidad de Valoración Forense Integral, y eso pues dilata un poco el procedimiento hasta llegar al órgano de enjuiciamiento. Podemos hablar entre 6 y 7 meses para ese enjuiciamiento. Cuando llega una víctima y tenéis que hablar con ella, normalmente, ¿en qué condiciones llega? ¿Llegan con miedo? ¿Están decididas a dar el paso? Vosotros pasáis mucho tiempo hablando con ellas. ¿Qué es lo que veis? Sí, mire, yo por ejemplo le puedo decir que ayer estuve de guardia, estuve el lunes, martes y miércoles, 3 días consecutivos, de 9 de la mañana a 9 de la noche, con una ingesta brutal de trabajo, con una gran cantidad de asuntos y de detenidos, y donde la víctima en muchas ocasiones, antes de pasar a prestar declaración, pues es atendida por el Servicio de Atención a las Víctimas, el SAVA, en el caso de Andalucía, donde hacen un trabajo muy importante, no solamente ya de valoración y atención, sino sobre todo especialmente de acompañamiento y de intentar que no esté sola en este proceso tan arduo que es enfrentarse en el ámbito judicial a su agresor. De las 35 víctimas que ha habido este año, hasta esta fecha, algunas habían presentado denuncias, habían sufrido esa violencia de manera reincidente. Claro, desde el sistema es difícil no darle una solución a esa gente, ¿no? Esas personas que llegan, esas mujeres que llegan, que ya han sufrido la violencia y que ven que su agresor pues puede volver a atacarlas. Claro. ¿Hay alguna solución para esto? Yo aquí le diría una cosa muy esencial, y es que el derecho penal es la última ratio en el ámbito o en el sistema democrático para poder solucionar los conflictos familiares o conflictos de pareja. Es decir, cuando ya llega al órgano judicial, ya se ha judicializado el conflicto y ha habido una infracción penal que nosotros nos encargamos de instruir y luego en otro órgano judicial de enjuiciar. Pero creo que más importante que el ámbito judicial, que muchas veces ponemos el foco simplemente en la respuesta judicial, antes de ese ámbito judicial existe un ámbito preventivo y educativo que creo que es fundamental. Si analizamos las últimas víctimas y sobre todo si analizamos la situación de muchas de las fallecidas a manos de sus agresores, es decir, homicidios o asesinatos, estamos viendo que inicialmente el delito por el cual han iniciado el proceso penal y por el cual había una denuncia previa era un delito menos grave, es decir, era un delito que podía haber sido objeto de una reeducación o de algún tipo de mediación, entre comillas, ¿no?, para evitar una reincidencia posterior. Yo, en muchos casos, ya lo he dicho públicamente, creo que es importante introducir como herramienta esencial para prevenir la reincidencia delictiva la posibilidad de la reeducación de los agresores. Mientras no haya un sistema preventivo donde se le permita al agresor someterse a programas de rehabilitación, tanto desde el punto de vista jurídico como psicológico y social, no podremos avanzar en esta situación de intentar evitar hechos o infracciones más graves que las que inicialmente originaron el proceso penal.
Hablabas antes, Francisco, de la carga de trabajo. ¿Os han dado alguna solución desde el Ministerio? ¿Os dicen algo? Ninguna. Nos parece absolutamente que estamos abandonados. Nos parece que el Consejo General del Poder Judicial en su momento tuvo que adoptar las medidas adecuadas en cuanto a carga de trabajo, porque hay que pensar que con los mismos recursos, tanto materiales como personales, y con solo una ampliación de 50 jueces y juezas en toda España, es imposible asumir la carga de trabajo que tenemos. En la última memoria que se acaba de publicar recientemente, le hablo de Andalucía, el Tribunal Superior de Justicia aludía a un incremento solo en Sevilla de un 16,2% de denuncias. Esto desde octubre hasta ahora, con el incremento de este tipo de violencia sexual y trata, ha supuesto el doble prácticamente de porcentaje en cuanto al número de asuntos. Es inasumible porque no se trata simplemente de que haya más jueces, que no los hay, evidentemente, por ratio de población, sino se trata de que vaya acompañada de los recursos personales, más funcionarios, más médicos forenses, más UBIC, más psicólogos, y también de los recursos materiales, más salas para atender a las víctimas, más posibilidad de que puedan haber salas Geisel para examinar y explorar a los menores, es decir, un conjunto de recursos que no existen y que el Ministerio simplemente lo único que ha realizado es un decreto para ampliar la planta judicial sin tener en consideración este tipo de recursos materiales y personales. Hablábamos antes también, y me reconocías que España tiene un sistema de protección pionero en Europa. Se crearon los juzgados de violencia sobre la mujer en su momento, se pusieron en marcha teléfonos para las víctimas, los sistemas de protección, campañas publicitarias, todo el mundo sabe que se puede llamar al 016, pero me decías que hay algo que se ha estropeado con las últimas medidas que se han adoptado. ¿Qué es lo que se ha estropeado? Pues mire, se ha estropeado en primer lugar el tema de los sistemas telemáticos para el control de la ejecución de las medidas cautelares y de las penas de alejamiento y prohibición de comunicación. Antes funcionaban perfectamente este tipo de pulseras, pero a raíz de ciertos cambios en los contratos y en las nuevas concesiones, no sé cuál es el motivo, si por una falta de calidad del aparato o es una falta de cobertura del proveedor de servicios, pero es cierto que estamos teniendo muchísimos problemas de localización y de geolocalización del agresor. Por tanto, esto es la primera cuestión. Antes las pulseras eran más seguras en el sentido de que te daba la opción de poder examinar perfectamente dónde se encontraba la víctima, dónde se encontraba el agresor, y había una situación realmente efectiva. Por supuesto, el Centro Cometa con los informes eran absolutamente urgentísimos e inmediatos, de manera que nos llegaba al órgano judicial de manera constante y reiterada, y podíamos adoptar medidas más gravosas o incluso agravar la medida inicial. Eso en primer lugar. Pero es que en segundo lugar, el incremento de competencias a partir de octubre, designando a estos órganos judiciales como especialistas en la materia, sin luego tener una constancia en una regulación legal que así lo establezca, con el incremento de competencias en materia de violencia sexual y trata de personas, entre otros delitos, con la complejidad que eso conlleva, y sobre cualquier mujer, ha supuesto un incremento desmesurado de la carga de trabajo que va a pasar factura en el tiempo, y que además estamos viendo que cada vez más este tipo de órganos judiciales se están quedando vacantes porque los titulares y las titulares realmente no soportan desde el punto de vista de carga mental como una penosidad importante. La salud mental es igual de importante que cualquier otro tipo de derecho que tenemos en el ámbito laboral, y por tanto el no tener capacidad de responder y desbordado últimamente por esta situación hace que muchos compañeros y compañeras hayan decidido abandonar estos órganos judiciales ante la penosidad que supone y la falta de situación que pueda remediar el actual contexto en el cual nos encontramos. Pues Francisco Gutiérrez, titular del Juzgado de Violencia contra la Mujer número 2 de Sevilla, muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna. Pues muchas gracias a ustedes por escucharnos nuestra situación y sobre todo hacerse eco de nuestras reivindicaciones, que creo que son justas y necesarias para que la sociedad pueda prosperar y para que las víctimas puedan ser protegidas adecuadamente, como ocurría hasta hace poco tiempo. Muchísimas gracias, Francisco. Claro, en medio de esta lacra
surgen a veces problemas como los que encontramos con las pulseras telemáticas en su momento. En el año 2024, la Fiscalía General del Estado informó que debido a un fallo en estos dispositivos, los juzgados no tenían evidencias de si el maltratador había vulnerado o no la orden de alejamiento decretada por los propios jueces. El problema afectó a 4.500 mujeres. María José Ferrero era una de ellas. Me llegaron a llamar a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, diciéndome que se había desconectado. Muy repetitivo las veces que él se desconecta. Si eso no lo mejora, siempre un agresor evidentemente se puede acercar a la víctima. Si se desconecta y no lo tienen localizado, pues evidentemente la víctima está desprotegida. En muchas ocasiones se quedaban sin cobertura, incluso le tuvieron que cambiar el dispositivo hasta 3 veces. El sistema se desconectaba del GPS y era imposible localizarlo. El hecho de depender del dispositivo hacía que tuviera que revivir cada uno de los malos momentos que ya daba por superados. Tú no has hecho nada y tienes que perder un tiempo de tu vida en ir a la península o donde te quieras viajar y activarte allí el protocolo de violencia de género y tener que estar, que te hagan preguntas, volver a un poco a revivir todo lo que ha pasado, ¿no? Entonces yo creo que bastante es depender de ese aparato. Es un coñazo. Afortunadamente el agresor de María José vivía en la península y no en Canarias como ella. Ha tenido suerte de que los fallos de la pulsera pues eran ocasionales. Sin embargo, su voz es la de una víctima que muestra la debilidad de un sistema que durante algún tiempo no ha funcionado bien. Uno de los factores comunes que vemos en todos estos casos es la falta de denuncias. Según los últimos datos del Ministerio de Igualdad, 10 de las 35 mujeres asesinadas este año no habrían puesto una denuncia. Y es aquí donde entra en juego el sistema Biogen. ¿Por qué es tan importante, Alba? Hablamos de un sistema policial cuyo objetivo es proteger el seguimiento de las mujeres víctimas de violencia machista y también el de sus hijos y el de sus hijas. Los datos quedarán oficialmente registrados en este sistema una vez que se ponga la denuncia. A partir de aquí se valora entre los 5 niveles de riesgo que existen y que cada uno de ellos cuenta con unas medidas específicas de protección. Medidas que en muchas ocasiones, como nos recuerdan los juristas, a pesar de esa extensa legislación en España, se quedan cortas. La falta de concienciación social puede ser uno de los factores que respondan al grave problema al que nos enfrentamos. Conocer las herramientas de las que disponemos para hacer frente a esta lacra seguramente evite más casos de violencia. Así lo explica la juez Auxiliadora Díaz. No nos podemos olvidar que la violencia de género es algo estructural, algo que se encuentra enraizado en nuestra sociedad. Todo aquello que suponga mejora siempre va a venir muy bien, ¿no? Pero yo creo que sobre todo la concienciación social creo que es uno de los elementos más importantes, porque por mucho que pongamos normas, por mucho que pongamos más pena a cada uno de los delitos, no van a ser suficientes, para lo cual será necesario que se hagan campañas importantes en las que se digan y cada día y por supuesto se informe de todas las situaciones en las que se encuentran las mujeres que son víctimas de violencia de género, ¿no? Irene Avellán es abogada especialista en violencia machista en Murcia. Irene, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Oye, para empezar, el caso que conocíamos a última hora de ayer en Murcia, el agresor tenía una orden de alejamiento. ¿Por qué falla el sistema? Así es. Pues mira, fundamentalmente falla el sistema porque al final en el juzgado, efectivamente, se valora muy bien el riesgo, pero luego hay que poner medidas frente a ese riesgo. Estamos viendo que la tendencia de los tribunales está siendo no poner, por ejemplo, pulseras telemáticas de aproximación, porque habida cuenta de que fallan. Son mecanismos obsoletos que no son viables el que la víctima los porte y que al final estamos señalando básicamente a la víctima porque le estamos colocando una pulsera en el tobillo enorme que se la está viendo todo el mundo, ¿vale? Entonces la tendencia está siendo no poner pulseras para evitar el acercamiento del agresor a la víctima. El crimen que se ha producido en Murcia se podría haber evitado. Había una orden de alejamiento que no deja de ser una barrera o una frontera invisible. No está protegiendo realmente a la víctima. Otra cuestión, otro dato importante. De los 35 casos confirmados este año, solo 10 pusieron denuncia. ¿Por qué las víctimas no denuncian? ¿Qué factores le llevan a hacerlo? Si es que lo sabemos. Bueno, al final las víctimas sienten mucha vergüenza, sienten mucho miedo y al final se les está exigiendo una serie de requisitos para justificar el hecho de que realmente son víctimas
que se deberían dar por válidas y se deberían activar todos los protocolos desde el minuto cero, pero no es así. No vale con que una víctima vaya a un cuartel de la Guardia Civil o a una comisaría de Policía Nacional y diga, me siento amenazada. Al final tiene que reiterar o aglutinar una cantidad de pruebas que a veces pues es muy imposible o muy improbable poder recopilarlas, porque los agresores suelen ser muy hábiles a la hora de amenazar. Por ejemplo, no lo dejan por escrito, no lo hacen en presencia de nadie. ¿Y cómo puede una persona probar eso? Es una cuestión muy complicada. La víctima se lo piensa mucho a la hora de denunciar. Sorprende también, aunque prácticamente cada verano suele ser igual, la acumulación de casos en estos meses, en los meses de verano. ¿Lo tenéis constatado? ¿El verano es un momento crítico? Sí, lo es, y además es un delito, digamos, por encima de otros muy estacional. Al final los meses de junio, julio y agosto aglutinan la gran mayoría de los casos de violencia de género con desenlaces fatales. Y no es solo porque el calor afecte al estado psicológico mental de una persona, sino aquí entra en juego el que pasamos más tiempo juntos, el que hay más ocio, por tanto hay más salidas, hay más, pues digamos, consumo de bebidas alcohólicas cuando una persona sale, etcétera, etcétera, pero sobre todo el que pasamos más tiempo juntos. Y eso es lo que, a fin de cuentas, alimenta a la bestia. ¿Cuánto tiempo tarda en resolverse un proceso por agresión? ¿Cuántos meses de trabajo llevan? ¿Cuánto tiempo hay en tener una resolución? Se lo comentaba antes al juez y me parece interesante. Sí, en muchas ocasiones este tipo de procedimientos terminan en conformidades en el propio juzgado de violencia y eso se hace, pues, como mucho, hablo aquí en Murcia, en unas 24 horas. Está el procedimiento resuelto si hay una conformidad. Si no hay una conformidad y el procedimiento pasa al juzgado de lo penal, pues aquí por lo menos se está yendo a más de un año. A más de un año, pero se suele tomar una medida cautelar, ¿eh? Cuando hay un riesgo muy claro y evidente, se ponen medidas cautelares como una orden de alejamiento, aunque habida cuenta que a veces no es suficiente, pero se toman medidas hasta que salga el juicio, eso sí. Y otra cuestión importante, o sea, estamos viendo que legislativamente, y se lo comentaba también al juez, hemos hecho mucho desde comienzos de siglo, ¿no? Esos juzgados de violencia contra la mujer, las campañas, pero ¿qué está fallando? Bueno, al final aquí lo que está fallando es que quien quiere hacer daño va a hacerlo y no podemos dejar en manos de una barrera imaginaria el hecho de que el agresor no se aproxime a la víctima. Fundamentalmente, esto es una educación que hay que dar directamente en los colegios desde que todos somos pequeños. Parece que hay años en los que, bueno, pues baja el volumen de casos de violencia machista, pero luego de repente viene otra ráfaga y es un delito que no terminamos de erradicar aquí en España. No se termina de erradicar. ¿Cuándo has tenido tu último caso? Ayer mismo. Ayer mismo. ¿Y cuántos puedes tener a la semana? Bueno, pues estamos hablando de que, por ejemplo, si hablamos de una guardia básica en Murcia en meses de verano, pues unos 10, 12 detenidos diarios, ¿eh? Estoy hablando de Murcia Centro. Es una brutalidad. Es una brutalidad. Luego cada pedanía pues tiene cada pedanía o el resto de municipios con partido judicial. Tiene también sus casos propios. Pero aquí en Murcia Centro, unos 10, 12 casos diarios. ¿Y sigues detectando que hay muchas víctimas que llegan con miedo? Sí, por supuesto. Por supuesto. No es que siga detectando, es que todas las víctimas van no con miedo, sino con muchísimo miedo. Con muchísimo miedo. Y cuando hay niños pequeños, no se puede ni imaginar. No se puede, es terror, es pánico, pero ya no solo de la víctima mayor de edad, sino de esos menores que están igualmente aterrados. Y cuando llegan los menores, ¿cómo habláis con ellos? Porque también tienen que comparecer ante un juez, no es lo mismo. Sí, bueno, ¿Cómo se hace eso? En este tipo de casos sí, se es muy, muy, muy sensible. El Ministerio Fiscal, al final hay pues salas con juguetes para ellos, para que en ningún caso pues tenga la sensación de estar en un juzgado o la propia madre, la misma que intenta ocultar esa sensación de llanto o de desesperación, pero sobre todo se les protege mucho para que no tengan la sensación de estar siquiera diciendo nada en contra de ninguno de los progenitores, para que medio jugando, medio en serio, pues ellos puedan exponer su verdad sin que sea algo trágico para ellos el tener que hacerlo. Y como abogada, ¿el entorno familiar cómo suele comportarse en estos casos? En primer lugar, ¿ese entorno está informado? ¿Sabe lo que pasa?
¿Te has enfrentado a algún caso en el que haya sido ese entorno el que haya dado el paso para que la víctima acuda a vosotros? Sí, hay casos, bueno, en tantos años me las he encontrado de todos los colores. Hay veces incluso que siendo una hija víctima de violencia de género, el padre la ha invitado a no divorciarse, por ejemplo, que es fuerte, es muy fuerte eso. En otros casos ha sido la propia familia, al verle pues marcas, moratones o conductas de su pareja frente a la víctima, han dado el paso de denunciar estos hechos, o propios amigos. O también ha habido casos que la víctima, ya cuando ha ido a pedir ayuda a la familia, que ya el caso de maltrato estaba ya muy arraigado y muy avanzado en el tiempo y se podía haber cortado antes, pero la víctima al final siente miedo, siente vergüenza, tiene también la sensación de que va a ser rechazada socialmente. Al final, esa persona que va a denunciar, al día siguiente pasa una mañana entera en un juzgado, en un pasillo donde solamente se tratan casos de violencia de género. Quien pasa por ahí la ve. Esto a mí me lo han dicho clientes. Es bastante bochornoso para la persona que lo hace. Pues Irene Avellán, abogada especialista en violencia machista, muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna. Gracias a vosotros. Buenas noches. Pues ahí está la cifra, 35 mujeres asesinadas en lo que va de año y desgraciadamente en las últimas 24 horas hemos asistido a 2 asesinatos. El lazo a nuestro tema del día en La Linterna lo pone como siempre Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Hola, Rubén Corral, buenas noches. Mira, estaba pensando que si nuestra compañera Nekane Fernández saliese a la calle y preguntara aleatoriamente en qué país los hombres asesinan más a sus parejas, si en España o en Alemania, estoy convencido de que la respuesta mayoritaria sería que en España se producen muchos más casos que en Alemania. Pues bien, no es cierto, se producen más asesinatos de esas características en Alemania, que casi triplica los asesinatos de mujeres, mientras que su población ni siquiera es el doble de la española. Hay un dato, sin embargo, que nos hermana, y es que tanto en Alemania como en España, casi 1 de cada 3 asesinatos de mujeres lo lleva a cabo una persona que no ha nacido ni en Alemania ni en España. Ignoro qué normas rigen entre los alemanes, pero en España hay una especie de regla no escrita en la que si el asesino es marroquí, senegalés o hispanoamericano, no se diga la nacionalidad para evitar el efecto discriminatorio. Pero también es discriminatorio que socialmente la presunción de inocencia sobre el denunciado por abuso sexual contra una mujer sufra ya una condena social anticipada que ha animado a usar esta arma a algunas mujeres que la emplean como venganza o como presión en circunstancias de separación y que ensucian y enlodan la noble lucha para acabar con esta cobarde vileza de acosar y matar a la pareja. Tengo la intuición, posiblemente equivocada, que la amplia difusión que provoca cada caso de asesinato de una mujer por su pareja puede provocar lo contrario de lo que intenta lograr. Por supuesto que genera rechazo social, algo tan miserable, pero estoy convencido que también produce el efecto contrario. El vil cobarde que está inmerso en un conflicto emocional convierte al asesino del que se habla en un estímulo para emularle y hacer también lo mismo. Me parece que lo único noble de este gobierno ha sido la intensa lucha contra el vil asesinato de mujeres por sus parejas, pero también constato el fracaso del empeño porque las cifras no descienden. Y no aportemos como motivos lo de la sangre española, porque Alemania nos supera en esta sangrienta reacción. Busquemos qué se está haciendo mal y evitemos convertir cada triste fracaso en una apología del feminismo politizado. Gracias, Luis. Hasta mañana, Rubén.
Y Paloma Serrano nos trae un mensaje de Mutua. Hoy en día hay cosas que llaman la atención. Por ejemplo, esta. 9 de cada 10 personas se van a la Mutua. Se quedan en la Mutua. 9 de cada 10. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, por algo será. Además, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros. Llama ahora al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Estás escuchando La Linterna de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Ocasión Plus. ¡Atención! Disfruta estas vacaciones estrenando coche. Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus. Aprovecha 3.000, 5.000 y hasta 8.000 euros de descuento en miles de coches. Solo este verano, del 3 al 14 de agosto. Más de 120 centros por toda España. Mójate y ven a por tu coche. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Soy Marc Márquez. Para mi protección, confío en Verisur. Con Verisur siempre estarás seguro, porque además de proteger tu hogar, podemos protegeros a ti y tu familia todas las noches cuando dormís. Estaréis protegidos mientras podéis moveros libremente por casa y nuestra cerradura inteligente echará la llave por ti automáticamente todas las noches. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Llama a Verisur al 900-666-777. Verisur. Estos sí son unas segundas rebajas. Solo en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389. Conjunto de matrimonio de canapé más colchón 354 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Segundas rebajas en Rapimueble. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com. Vuelven los días largos y las ganas de moverte. Y con Fluchos, cada paso se siente ligero de verdad. Diseños versátiles, materiales suaves y confort que te acompaña todo el día. Empieza la temporada primavera-verano con tu par ideal. Fluchos, comodidad absoluta. A la venta en las mejores tiendas. Si es noticia, está en Mediodía COPE. Nosotros estamos en una gasolinera por esa subida fundamentalmente de los carburantes. Este verano sigue conectado a Mediodía COPE de lunes a viernes desde la 1. Mira, estoy rodeada de decenas de compañeros periodistas de seguridad por todas partes, un helicóptero. Y a partir del 31 de agosto, te esperamos en una nueva temporada juntos con Pilar García de la Granja. Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado. Entramos en clase de economía. El optimismo se mantiene en los mercados financieros. Los inversores ven con buenos ojos las negociaciones entre Irán y Omán para gestionar el estrecho de Hormuz. Y a eso sumamos la contención del precio del petróleo y la buena marcha de los resultados empresariales. Hoy la bolsa española ha vuelto a cerrar con un nuevo máximo de 20.180 puntos. El IBEX 35 se coloca entre los mercados más fuertes de Europa. Nekane Fernández, buenas noches. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas noches. Y nosotros sin haber comprado todavía un barril de Brent. Exactamente, pero vamos a tener que hacerlo antes de que se nos vaya esa oportunidad. Son ya 3 días de máximos históricos consecutivos. Hoy ha llegado a superar los 20.300 puntos, un nivel que nunca se había visto. La bolsa ha subido al final un 0,62% y en algunos momentos ha llegado a ser del 1%, a la cabeza de las plazas europeas. Como decías, detrás de estas cifras está ese optimismo de los inversores
inversores por los resultados empresariales y también la confianza de la banca. Tampoco tenemos que olvidarnos de esa caída de tu querido barril de Brent y la tregua, entre comillas, entre Irán y Estados Unidos. Te advierto una cosa, yo soy más del barril de Brent que el de Texas. Prefiero el de Brent. Ya me contarás por qué luego. Bueno, vamos a analizar los datos en detalle. Manuel Pinto, analista de mercados, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Rubén, encantado. Oye, lo primero, desde la ignorancia, ¿qué significa que el IBEX esté en 20.180 puntos? Pues significa, Rubén, que lleva un ritmo endiablado, que lleva un ritmo alcista vertiginoso, que no para de romper máximos históricos tras máximos históricos y que parece que los inversores llegamos tarde porque vemos que los índices rompen máximos, que están cada día cotizando más alto, pero aún así nos quitan la razón. Siempre decimos que el mejor momento para invertir fue ayer y el segundo mejor momento es hoy. Pues como estáis explicando, al final estamos viendo que los resultados empresariales han sido el principal catalizador de las bolsas. Lo hablamos en Europa, lo hablamos en Estados Unidos, también en el caso del IBEX. Y es que estamos viendo que la banca ha presentado unas cifras estratosféricas en que generalmente comisiones, el crecimiento económico, la actividad, pero no solo hay que detenernos en la banca, es que también hemos visto sectores como los utilities, como consumo discrecional, como turismo, el cimentar las subidas actuales del índice. Y luego tenemos pues otras particularidades, bancos centrales que no suben tipos a pesar de una inflación alta, precio del petróleo bajando que deja por tanto una mayor expectativa de crecimiento económico general y también ese intervencionismo que en parte vimos el año pasado y las dudas sobre las divisas fiduciarias con las intervenciones del Tesoro y del Banco de Japón como uno de los alicientes para que los inversores no quieran perder poder adquisitivo y que para ello inviertan en activos de riesgo y activos financieros en general. Para el oyente que nos está escuchando, para el oyente de a pie, que no es economista, ¿esto del IBEX es una señal de que la economía va bien? O sea, ¿al ciudadano que vaya bien el IBEX le acaba beneficiando en algo? Mira, yo me lo preguntaban hoy y ponía la siguiente pregunta. ¿Es lo mismo que el IBEX 35 vaya bien o que la economía española vaya bien y que los ciudadanos vivan mejor? Porque no es lo mismo. Al final lo que estamos viendo es que hay un crecimiento económico fuerte. Estamos viendo España, por ejemplo, para que los usuarios y los oyentes nos puedan entender, un crecimiento del Producto Interior Bruto de 2,6%, crecimiento interanual, mientras que el resto de geografías y de países de la Unión Europea están en niveles mucho más bajos. ¿Qué son los motivos por los que estamos creciendo más? Pues estamos creciendo más por el turismo. Hemos visto años en los que el COVID pues ha limitado las restricciones de movilidad, en las que incluso situaciones como la de Oriente Medio, incluso en Ucrania, pues dejan también más espacio para que gente venga a España, unos precios también más baratos, turismo como uno de los principales responsables. También lo estamos viendo en la demografía. Al final, que haya un incremento de la población pues tiene importantes consecuencias económicas, y es una de las preguntas que hacía ahora, ¿no? ¿Es lo mismo que haya más actividad y que la economía crezca a que vivamos mejor? Porque también tiene implicaciones negativas. Si hay más demografía, hay más gente que quiera demandar una vivienda. Se encarece el precio de la vivienda. También se encarece el precio de los alimentos, porque más gente quiere comprar cosas, en general, del día a día, ¿no? Y eso hace que, por tanto, pues haya una inflación más alta, pero que también haya más consumo, más crecimiento. Y estos resultados empresariales que hemos visto en los últimos días de las empresas del IBEX 35, que lo comunican de manera trimestral, pues un poco nos refrendan todo esto. Hemos visto sector servicios, pero también hemos visto aspectos positivos en cuanto a las tensiones que hay. Quiero decir, hay una tensión geopolítica, el precio del barril del petróleo que decíais ahora de Brent, de West Texas, subió mucho, pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Que España, una de las cosas buenas que ha hecho en los últimos años es invertir en energías renovables, y eso ha propiciado que seamos, por tanto, menos dependientes de las importaciones procedentes de Ucrania, y de Rusia y ahora de Oriente Medio, ¿no? Y eso pues genera también pues que el inversor en general desconfíe menos de España que otros países, como por ejemplo Alemania, que son mucho más intensivas energéticamente. Y luego pues tenemos también los aranceles, que España pues incluso tiene un déficit comercial con Estados Unidos y le afectan en menor medida. Entonces, hay una serie de motivos que nos ayudan a explicar, por un lado, el crecimiento económico del país. Ese crecimiento económico pues está generando también mejores resultados en muchas de estas empresas. Si yo voy a un banco y consumo a través de sus fondos, de sus productos, la volatilidad del mercado hace que también compre más, que compre menos, que pida más hipotecas. El sector inmobiliario, ya lo hemos visto en los últimos años, como ha despuntado, pues genero más comisiones, Rubén, y eso provoca que los resultados de los bancos pues hayan florecido en estos últimos trimestres. Y es que hablamos también del turismo, que hemos hecho ahora unos resultados de IAG, ¿no? Que
o de empresas como Amadeus, AENA, de consumo discrecional como Inditex o Utilities, ante esa inversión que creemos que se puede realizar para limitar la dependencia del exterior energéticamente o de las altas temperaturas. Entonces hay diversos factores que nos ayudan a explicar esa composición del IBEX 35 que ha ayudado a romper los máximos históricos que estamos viendo, que también otro de los motivos es que estábamos muy bajitos. En otros años pues hemos visto otros índices crecer más, las valoraciones, los precios a los que cotizaban las empresas españolas eran muy atractivos y sobre todo para el inversor internacional pues han querido aprovecharlo. Entonces se juntan diversos motivos y circunstancias. ¿Qué tal, Manuel? Buenas noches. Hablabas ahora de ese techo del IBEX 35. ¿Va a llegar a un límite? ¿Puede subir mucho más? ¿O qué puede pasar para que frene o incluso vuelva a bajar? Bueno, a ver, siempre hay riesgos en los mercados, ¿no? Porque ahora parece todo muy bonito, parece que podemos ir a la playa, que podemos tomarnos una cerveza, un vino, un agua, lo que sea, ¿no? Tranquilamente con nuestra cartera de inversión, pero siempre hay riesgos, ¿vale? Porque siempre tenemos la situación geopolítica. Yo no sé vosotros, pero al final pues lo vemos en el día a día. Cada vez parecía que había que actualizar con F5 Trust Social de Donald Trump para enterarte de cómo iba el mundo. Y eso, evidentemente, pues tiene fuertes implicaciones, sobre todo en el corto plazo, porque desconoces hacia dónde va a ir, ¿no? Y los motivos que llevaron a la guerra y, por tanto, los motivos que pueden llevar a que termine la guerra. Y, evidentemente, precios del petróleo más alto, pues hace que los bancos centrales tengan que subir tipos de interés. Y para nosotros, y para explicárselo a los que nos escuchan, pues significa básicamente que al final, pues los deudores, hablamos de quienes tienen préstamos, de quienes tienen créditos, de quienes tienen hipotecas, que hemos visto el Euribor cómo ha subido en los últimos meses, pues tengan que pagar más. Y cuando tengan que refinanciar, pues tendrán que pagar más. Y claro, al pagar más de estas partidas, les queda menos para gastar en textil, para gastar en viajes, para gastar en ocio, ¿no? ¿Dónde está el techo? Pues de momento seguimos siendo positivos, pero como digo, hay riesgos, pues que suba el petróleo en el caso de que se recrudezcan las tensiones en Oriente Medio, en el que pues, las decisiones de política monetaria pues puedan afectar al consumo. Si al final hay menos consumo, pues los bancos tendrán peores resultados. Situación geopolítica también en Estados Unidos, que normalmente cuando hay elecciones de medio término, a nivel general hay mucha volatilidad. Luego todo lo de la inteligencia artificial, porque nosotros en el IBEX 35 tenemos escasa ponderación a las tecnológicas, que nos ha penalizado a veces. Ahora nos favorece, porque hay dudas de si las grandes tecnológicas van a conseguir rentabilizar esas fuertes millonadas de inversión que están realizando. Si todo esto para en algún momento y hay caídas de estas grandes tecnológicas, sea más o sea menos, algo cae, todo, porque es Wall Street y al final es el principal mercado del mundo. Bueno, entonces hay motivos, ¿no? Siempre puede haber riesgos, pero de momento la verdad es que la tendencia que estamos viendo es muy positiva. Bancos, utilities, turismo, es que ya solo con eso estamos hablando de una representación de 60% aproximadamente del índice. Si eso va bien ya, va y viene, acompañado por otra serie de compañías y sectores, pues bienvenido sea. Y ya que te tengo, Manuel, sé más o menos la respuesta, pero te tengo que preguntar por el precio del petróleo. Tenemos el barril que parece haber estabilizado en los $80. Claro, si se soluciona la cuestión de Hormuz de manera relativamente fácil en las próximas semanas, ¿podría bajar el petróleo de manera inmediata? Sí, bueno, es lo que muchos analistas catalogan como pasar de la guerra de Hormuz a la guerra de precios. Es decir, que ya los países de Oriente Medio puedan incrementar su producción, porque ahora mismo, como todos sabemos, pues al estar en tránsito parado, los países pues no quieren tener costes, no quieren producir para nada. Están totalmente planos en cuanto a su capacidad de producción de petróleo a la espera de que se restablezca el tránsito. Entonces, en principio, y así nos lo indican los contratos de futuro del petróleo, entre otras cosas, pues ahora mismo hay mucha escasez, hay mucha demanda en el contado, en el corto plazo, pero no tanto en el largo plazo, ¿no? Y se espera que, como los países de Oriente Medio, países otros productores de la OPEP, de fuera de la OPEP, incrementen su producción, pues como cualquier cosa que pasa, ¿no? Si vamos a un bar y en el bar pues hay muchos barriles de cerveza, podemos pedir una cerveza en cualquier momento o bocadillos, pues cada valor de cada uno de esos bienes tendrá menos valor, ¿no? Porque hay muchos. Si hay uno y vamos todos a por él, pues tendrá más valor porque realmente hay una escasez. Pues eso es lo que está pasando en el petróleo, que hay poco y todos queremos, porque todos queremos para la actividad cotidiana, para el combustible, para los barcos, para los aviones. Entonces nos peleamos entre todos por ese combustible, por ese petróleo que hay. Si hay un restablecimiento del tránsito, bajará. Ahora, una cosa es el petróleo y otra cosa es el combustible y la gasolina, que es para nosotros los riesgos que hay.
porque la capacidad de refinamiento del petróleo, pasarlo a gasolina, estamos viendo cómo los ataques de Ucrania y Rusia pues están limitando la capacidad de refino de Rusia. Como en Oriente Medio los ataques de Irán al resto de vecinos y los de Estados Unidos en Irán limitan la capacidad de refino de estos países. También en China lo estamos viendo. Entonces, esa economía real finalmente, que es lo que consumimos, el combustible, la gasolina, pues es también lo que nos da miedo, ¿no? Que siga este bloqueo, que cada vez que ese bloqueo siga, las reservas estratégicas de los países bajarán, ya lo estamos viendo en Estados Unidos en mínimos de los últimos 4 décadas, y que además pues tengamos esta capacidad de refinamiento inferior. Si tuviésemos que decir un escenario central, Rubén, pues diríamos que creemos que el precio del petróleo se estabilizará entre 75 aproximadamente dólares, 70-75, pero todo dependerá de cuánto tiempo esté bloqueado el estrecho de Hormuz. Pues Manuel Pinto, analista de mercados, gracias por la clase. Gracias a vosotros, un placer. Si este verano te has podido escapar unos días de vacaciones, seguramente hayas notado cómo los precios han subido respecto al año pasado. Tanto el alojamiento como la restauración y el transporte acumulan subidas récord que han hecho que un 30% de los españoles no puedan irse de vacaciones. De los que sí viajan, casi la mitad, un 40%, recortan el tiempo de estancia. Marta Ruiz, buenas noches. Buenas noches. La inflación nos obliga a reajustar las vacaciones. Solo un 22% de los trabajadores está viajando de la misma manera que hace un año. Un 40% ha reducido días y un 37% ha optado por destinos y alojamientos más baratos. Daniel es hotelero en Benidorm y José María, hostelero en Murcia. El turista español continúa reduciendo la duración de sus estancias y muestra una mayor demanda de servicios como la pensión completa, las bebidas incluidas, con el objeto de controlar mejor el presupuesto de sus vacaciones. Y los precios tienen que estar más rápido y la gente pues va observando más el tema de los precios porque son muy modificables. Son sobre todo trabajadores de entre 25 y 44 años los que más están reajustando el presupuesto, según una encuesta de Randstad, y por comunidades, canarios, porque sufren más la inflación, frente a asturianos, los que más están manteniendo su patrón vacacional. Y es que los precios de restaurantes y hoteles han subido un 30% desde la pandemia. Más asuntos, Nekane. Desde esta semana los particulares ya pueden solicitar las ayudas para comprar vehículos eléctricos o híbridos al Ministerio de Industria. Se llaman las ayudas Auto Plus y tienen carácter retroactivo desde el 1 de enero, así que quienes se hayan comprado un coche eléctrico o híbrido este año pueden pedir esas ayudas. Ya están disponibles a través de la sede electrónica del Ministerio. Los solicitantes van a tener que tener la residencia legal en España, ser mayores de edad y estar al corriente de sus obligaciones tributarias. También hay una línea para empresas y pronto va a estar también habilitada la línea para los autónomos. Tradúceme las ayudas a euros. A ver, todo esto depende del caso, pero pueden llegar a los 4.500 euros por la compra de un coche, 5.000 por una furgoneta y 100 por motos que cumplan las características. Es decir, tienen que estar incluidos en la conocida como lista blanca. El Gobierno confía en que este plan dinamice todavía más la venta de vehículos eléctricos en nuestro país, que en julio superaron ya el 25% del total. El plazo para presentar estas ayudas va a estar vigente hasta el 31 de diciembre. Este tipo de ayudas pueden animar a renovar un parque de vehículos que está muy envejecido. La edad media de los coches en España es de 15 años y la Asociación Española de Fabricantes pide acelerar la sustitución de los más antiguos para garantizar la seguridad en las carreteras. Marcos Caras. Casi 2 de cada 3 automóviles en España tiene más de 10 años y apenas un 17% tiene menos de 5. Esto impacta en la contaminación y seguridad de nuestras carreteras, pero este lastre no afecta por igual a todas las comunidades autónomas, nos lo explica Félix García de la patronal de fabricantes ANFAC. Vemos que España va a 2 velocidades, ¿no? Madrid, Cataluña, País Vasco, que tienen mucho tránsito, son las que menos edad media tienen. En Castilla y León, Extremadura o Galicia tenemos un parque móvil mucho más envejecido y por encima de la media española de 14,6 años. A pesar del fuerte crecimiento de vehículos electrificados que han incrementado un 51%, apenas solo suponen un 2,3 de 27 millones de coches que circulan por nuestras carreteras. El diésel mantiene su hegemonía con 18 millones de automóviles, que es un 57% frente a los de gasolina, que representan un 33% del total. Y hablamos ahora, aunque estemos en clase de economía, de festivales. ¿Qué pasa después? Ya yo te pillaré, mi reina, yo no sé de ajedrez. Y yo juego si no estás nerviosa. De ti ya me sé un par de cosas. En ese corazón cabe poquita gente como es la graciosa. Sí, es
Quevedo en las clases de economía de la linterna. Noticia interesante y que puede marcar un precedente. La sanción que ha impuesto Consumo al promotor de un festival de música por prácticas abusivas, Nekane. En España se celebran unos 400 festivales a lo largo de todo el año y cada uno tiene sus condiciones y cada vez se está normalizando más eso de pagar por comida y agua a un precio disparado, pagar por gastos de gestión o tener que abonar, por ejemplo, una fianza para poder salir del recinto durante un rato. En este caso, la sanción del Ministerio afecta a la empresa organizadora del Reggaeton Beach Festival. Consumo determina que estas prácticas son ilegales e incurren en 4 infracciones graves. Les obligan además a retirar todas las cláusulas abusivas. Daniel Arribas es el director general de Consumo. Se ha sancionado la prohibición expresa de acceder al recinto con comida y bebida del exterior. Esta práctica se sumaba a la prohibición de poder entrar y salir libremente del recinto, a lo que se tenía que pagar un coste adicional. Se han sancionado prácticas relacionadas con la forma de pago dentro del recinto. Se han sancionado prácticas relacionadas con los costes de gestión durante el proceso de compra. Estos costes de gestión arbitrarios no se han identificado con una prestación efectivamente prestada al consumidor. La sanción en Nekane afecta a varias prácticas. Eso es, multa, por ejemplo, la prohibición total de acceder al recinto con comida o bebida comprada fuera del festival, una restricción que la organización reforzaba, reservándose además el derecho a registrar a los asistentes en la entrada. A esto se suma el cobro por volver a entrar. Quien quisiera salir del recinto durante el evento y volver más tarde tenía que abonar una cantidad extra sobre el precio que ya había pagado por la entrada. Añadimos el cobro por la devolución del dinero no consumido. La empresa limitaba a un plazo muy concreto la posibilidad de pedir la devolución del dinero que no estaba gastado. Y es que hay muchos festivales que te dan una pulsera y tienes que cargar ahí el dinero. No podías pagar físicamente o con una tarjeta de crédito. Cobraba una comisión por hacerlo, por tener esa pulsera, y además se quedaba directamente con los sobrantes inferiores a los 2 euros. Redondeando. Y penaliza también el cobro de los gastos de gestión en la venta de entradas. El Ministerio ha constatado que ese sobrecoste no respondía a ningún servicio real prestado al comprador, sino que era un simple incremento del precio que estaba disfrazado en esos gastos de gestión. Consumo recuerda que el precio de las entradas debe ser final y completo desde el inicio, incluyendo todos los gastos. Además, esos gastos de gestión solo pueden cobrarse si responden a un servicio real, porque lo que estamos haciendo cuando compramos entradas muchas veces las compramos nosotros, entramos en la página web, elegimos la entrada y luego después la imprimimos o la tenemos en el móvil nosotros. La empresa no está haciendo nada, no generamos ningún gasto. Por otro lado, el festival también, dice Consumo, debe garantizar el acceso a agua del grifo en los eventos. La reventa no está prohibida, eso sí, pero sí que se debe comprobar que el promotor la permite. Pues vamos a ver cómo afecta esto al resto de empresas. Gracias, Nekane. Iba a dejar yo, porque nada, en 4 minutos llega el tiempo de análisis y opinión con Maite Alcaraz y con Fernando Jauregui. A Maite Alcaraz la estaba viendo bailar Quevedo, a Fernando Jauregui no. Pero yo supongo que a Fernando Jauregui, como amante de la buena música, le gustará también Quevedo, pero no ha podido ser. Hemos tenido un problema técnico, se acababa. Ahí está, mira, ha vuelto. Pero se ha vuelto ahí. Hasta luego, Rubén. Mira, va, viene. ¿Qué le pasa a la mesa? La linterna. Expósito. COPE. Estar informado. En Herrera en COPE siempre hay algo que merece la pena escuchar. Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante. Este verano sigue conectado a las mañanas más entretenidas de la radio en Herrera en COPE. De lunes a viernes desde las 6. Usted también le habla. Yo hablo con macetas, les digo de todo. Y el 31 de agosto, nueva temporada juntos con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera. Ofertas límite en El Corte Inglés. Hasta el 60% de descuento en una selección de ropa y calzado deportivo de las marcas Under Armour, Puma, Quicksilver y Billabong. Y hasta el 50% en una selección de Nike, Adidas y Converse. Son las ofertas límite. Solo 4 días. Del 6 al 9 de agosto en tienda web y app del Corte Inglés.
¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news? Son informaciones contrastadas. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú? Hay 3 cosas imprescindibles para hacer este mes: relajarte en la piscina, quedar con amigos y renovar tu casa con las ofertas del Leroy Merlin. Porque es tiempo de hacer hogar, ahora tienes hasta un 20% de descuento para pintar, renovar tu cocina, tus muebles de jardín. Consulta condiciones en tienda y web.